Illustrator me permite aplicar efectos no destructivos sobre los elementos. Al no ser destructivos estos objetos, no estamos modificando la estructura del elemento, sino su apariencia. Y al modificar solamente su apariencia, estos efectos se pueden modificar en cualquier momento. Voy a seleccionar este texto y bajo el menú Efecto, submenú Estilizar, voy a seleccionar la opción Garabatear. Hago un clic, abro el panel de las opciones de Garabatear y OK para aplicar el efecto. Los efectos que han sido aplicados sobre un elemento se pueden visualizar en un panel que se llama el panel Apariencia. El panel Apariencia básicamente me describe la estructura del elemento que yo tengo seleccionado, incluyendo los efectos que han sido aplicados. Si quiero modificar ese efecto, simplemente hago un clic sobre el nombre del efecto correspondiente y abre exactamente la misma ventana que vimos hace un momento, donde yo puedo cambiar estos valores. Voy, por ejemplo, a darle un valor mayor de curvatura, le digo OK y ya he modificado este efecto. Estos efectos se pueden ocultar para mirar el archivo o el elemento original sin el efecto. Haciendo clic sobre este icono del ojito, se deshabilita el efecto. O incluso puedo eliminar totalmente el efecto. La opción de deshacer para regresar al efecto original. Vamos a aplicar otras características a este círculo que está detrás del texto. Y para aplicar estas características voy a hacer uso del panel Apariencia. El panel Apariencia permite agregar varios rellenos y varios contornos a un mismo objeto. Esto nos permite una gran flexibilidad al tener la posibilidad de crear varios efectos interesantes. Voy a seleccionar la opción de trazo. Voy a decirle que voy a crear un trazo de 8 puntos. Trazo grueso, el trazo es de color negro. En el menú del panel Apariencia voy a añadir otro trazo. El trazo que va a estar en la parte superior va a ser más pequeño, lo voy a colocar en 4 puntos y este trazo va a ser de color blanco. Voy a acercarme con la herramienta lupa y observen el efecto que he logrado. Vamos a dejarlo un poco más pequeño. Vamos a hacer clic sobre la palabra trazo y vamos a decirle las líneas discontinuas. Podemos ver de forma mucho más clara el efecto que hemos aplicado. Vamos a aplicar otro efecto. Seleccionando este círculo voy a ir bajo el menú Efecto, Estilizar y voy a aplicar el efecto Sombra Paralela. Clic en la opción de Previsualizar y observen que el efecto sombra paralela solamente se está aplicando a la característica que está seleccionada dentro del panel Apariencia. Lo que tengo seleccionado dentro del panel Apariencia en este momento es el segundo trazo, el trazo que está discontinuo. Por eso, la sombra solamente se está aplicando a ese trazo. Si yo quiero aplicar ese efecto o esa sombra a todo el elemento en conjunto, me aseguro que no esté seleccionada ninguna de las opciones de manera particular. Ahora sí repito el efecto, estilizar, sombra paralela, previsualizamos. Ya se ha generado una sombra, la cual se le ha aplicado al objeto de manera general. Hago clic en OK para aplicar totalmente el efecto. Aunque algunos efectos son vectoriales, como el que hemos aplicado sobre la palabra extremo, otros efectos son basados en píxeles, como por ejemplo la sombra. Cuando estos efectos son basados en píxeles, generan áreas de transparencia. Y estas áreas de transparencia pueden afectar otros elementos en el momento de imprimir si no tengo cuidado. En este caso, es probable que la transparencia que se genera en el momento en que aplico el efecto de sombra esté afectando el texto que está cercano a esta figura, aun cuando pareciera que no lo está afectando, como en este caso. Para asegurarnos si una transparencia está afectando o no está afectando determinados elementos, vamos a usar un panel específico para esta tarea. Y este panel lo voy a abrir bajo el menú Ventana y se llama Previsualización de acoplamiento. Activo para abrir el panel y bajo el texto del nombre del panel encontramos un botón que se llama Actualizar. Hacemos un clic y desde el menú desplegable donde dice Resaltar puedo seleccionar diferentes opciones. Puedo seleccionar que me muestre los objetos que son transparentes, me los muestra de forma resaltada. Por lo tanto, me está mostrando toda esta área como una área que contiene transparencia. Las transparencias o las áreas de transparencia son totalmente cuadradas, aun cuando la sombra que yo apliqué aparentemente afecta
esta área que estoy seleccionando en realidad va a afectar mucho más que el área visible de la sombra, ya que la transparencia, como indico ahora, es totalmente cuadrada. Y al estar totalmente cuadrada esta transparencia, es muy probable que esté afectando parte de este texto. Para verificar las áreas que están siendo afectadas por esa transparencia, en el menú desplegable de resaltar, vamos a seleccionar la opción todos los objetos que han sido afectados. Y haciendo un clic, el texto aparece en rojo porque es un texto que está siendo afectado por esa transparencia. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Simplemente tomamos este texto y lo pasamos al frente. Clic derecho sobre el texto, le voy a decir organizar y traer al frente. Cuando ese texto está al frente, como la transparencia está detrás de él, no alcanza a afectarlo. Y lo vamos a verificar haciendo clic en el botón de actualizar y en la opción todos los objetos afectados. De hecho, vamos a ampliar. El texto no aparece afectado porque está frente a la transparencia. Una buena práctica cuando estamos trabajando con objetos con transparencias y además con texto es crear una capa en la parte superior específicamente o exclusivamente para el texto y todos los elementos que hacen parte del texto los pasamos a esa capa. De esa forma nos aseguramos que la capa de texto y su contenido, que obviamente es texto, siempre va a estar al frente de las transparencias o de las áreas transparentes.